Hola, bendiciones. Señor les bendiga. Estamos hoy aquí en nuestra casa y la verdad es que Ileana y yo estamos muy felices de recibir a muchos de los miembros de MMR. En nombre de la red de matrimonios, bienvenidos. Y hoy queremos compartir con ustedes algunos pensamientos, ideas, aprendizajes que cada uno de nosotros en su matrimonio ha logrado ir aprendiendo, construyendo a través de los diferentes años de vida matrimonial que el Señor nos ha regalado. En lo personal, yo siento siempre un gran aprecio por el hecho de Dios haberme permitido encontrar, creo, la persona que Dios tenía para mí en mi vida. Y ha sido siempre de bendición y de una gran felicidad también el haber podido construir una familia con Ilian. Eh, Lo que queremos aquí es compartir entre todos algunas ideas sobre lo que ha sido nuestra vida matrimonial y algunos aprendizajes. Tal vez para todos y bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. Lo primero que quisiera preguntarles es, ¿qué creerían ustedes cuáles son las etapas del matrimonio? Creemos y seguramente cada uno está en una diferente etapa, diferente cantidad de años de casado, pero ¿cuáles creerían ustedes que son las diferentes etapas que enmarcan el matrimonio? ¿Será que siempre es igual o hay momentos diferentes en el matrimonio? ¿Qué opinan? Yo podría pensar que siempre a lo largo de la vida vivimos diferentes etapas, pero el matrimonio de igual manera va creciendo. Conforme uno va creciendo, va haciendo lo mismo. La relación sigue siendo lo mismo, pero cuando llegan los hijos, pasan ciertas cosas, va, va madurando. Y también hemos aprendido que hay ciertas etapas en la vida que encajan el matrimonio. Tal vez cuando éramos jóvenes éramos más activos de que ahora cuando somos viejos y eso va cambiando y haciendo interesante el matrimonio, ¿verdad? Claro. Y también las situaciones de vida. Por ejemplo, la vida en sí cambia. La economía, entonces también la economía de la familia cambia. Los proyectos, o sea, la mentalidad de uno va cambiando conforme pasan los años y eso hace que el matrimonio también cambie. Claro que sí. Entonces, podríamos decir que son muchas etapas. Así es. Y creo que va por ahí. En ese sentido, normalmente a partir de la diferente bibliografía que hemos identificado, nos dicen que por lo menos hay 6 etapas de vida matrimonial y mucho la marcan también si hay hijos en el matrimonio. Se establece normalmente, claramente que al inicio, en la parte de recién casados, hay un estadio ahí, una cantidad de tiempo donde nos conocemos, estamos entendiéndonos, inclusive conociendo y nuestra relación con la familia política, etcétera. Y después de eso, vienen los hijos normalmente, y ahí viene una transición importante en cuanto a las prioridades, los proyectos, los planes. Ya después de eso, cuando estos hijos van creciendo y están ya en etapa de colegio y de escuela, también el matrimonio pues tiene un desafío importante que es poder mantenerse unido, mantener ese tiempo, que quizás era muy bonito cuando los estábamos recién casados, pero ese tiempo, no, la idea es no, que no se pierda. Entonces, ¿cómo lograr avivar eso y poder generar ese tiempo juntos como pareja? Y así sucesivamente, cuando ya los hijos están en el colegio, en la universidad, y viene esa etapa de soltarlos, que es posiblemente para algunos papás no es tan fácil, para otros quizás están mejor preparados para esa fase. Y ya luego viene la fase más madura, cuando el famoso nido vacío, donde ya quizás no están los hijos, y entonces ahí pues muchos matrimonios se enfrentan a esa situación donde después de muchos años nos volvemos a integrar, ya estamos juntos, solos, y a veces quizás como matrimonio no nos hemos preparado de la mejor manera para esa etapa, así que eso es otra de las cosas que posiblemente hablaremos. Y ya finalmente el matrimonio en la vejez, que también consigo trae muchos desafíos. Tal vez para ir a abordar un poquito cada una de esas etapas, todos los que estamos aquí estamos viviendo diferentes momentos y posiblemente nos identificamos más con una etapa que otra, normalmente.
en esta etapa de recién casados, famosa luna de miel, creemos que tal vez Gun y Marce, que están tal vez en esa etapa que creemos claramente con pocos años de casados, que hoy tienen diferentes pensamientos, aprendizajes a hoy su vida matrimonial. ¿Cuántos años de casados ya? 6, camino a 7. 7, casi 7 Casi años. 7, casi 7. Perfecto. Entonces, en esa etapa, muy importante el poder, es una etapa donde uno se empieza a conocer como pareja y posiblemente ustedes han definido como cosas, roles que cada uno tiene en el hogar. Dios les ha regalado una hermosa hija y también seguramente cuando llegó Annie, eso de alguna manera cambió un poco esa dinámica en el hogar. Claro. ¿Cómo ha sido esos primeros años de matrimonio y cómo lo han vivido también de cara a poder de alguna manera prepararse? ¿Han tenido conflictos? ¿Cómo los han resuelto? Sí, el primer reto que creo que enfrentamos, mi suegro siempre me decía, lo que usted tiene que aprender es aprender a desaprender, ¿cierto? Porque yo traía un estilo de vida y Marcia traía un estilo de vida, digamos, ya muy marcados, y al unirnos tenemos que iniciar un nuevo estilo de vida que no va a ser ni el mío ni el de ella, ¿verdad? Entonces es como tal vez la parte más difícil al inicio de nuestra etapa, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con cómo se marcan los roles. Yo ya no soy un muchacho soltero, ya estoy casado, ya tengo una responsabilidad igualmente Marce, ¿verdad? Sí, yo creo que esa etapa de recién casados, es muy bonita porque es una nueva experiencia, porque uno va con la ilusión del amor de la vida, pero también es difícil porque uno va aprendiendo a ser esposa, uno va aprendiendo a tener una responsabilidad de mantener una casa y dependiendo de la madurez con la que la persona se casó, si ya venía acostumbrada a tener esas responsabilidades o venía muy chineada de la casa, por ejemplo, que fue mi caso, porque yo me dediqué demasiado a estudiar y, y no tuve como, no podía invertir en hacer el oficio, trabajar independiente, no, sino que yo me casé como pensando en el cuento de hadas, digamos, uno no se casó, yo no me casé eh, con la realidad de cómo es los conflictos en el matrimonio o pensar de que me casé porque quiero ser feliz con él, pero no tenía la madurez de pensar que mi felicidad no viene de él, sino de Cristo. Entonces muchas veces tuvimos conflictos porque yo quería tiempo de calidad con él y pasar y mi vida ir alrededor de él y, ¿verdad? Así. No tenía el pensamiento de que eran vidas separadas, de que cada uno podía hacer su espacio. Entonces, eso en lo personal a mí me costó, pero después lo fui madurando conforme iba teniendo una vida espiritual más allegada a Jesús, donde yo iba dependiendo más de Él y no depender mi felicidad de mi esposo. Entonces, cuando me sentía sola, uno como mujer a veces se puede victimizar mucho en sus momentos, pero no. Yo decía, no, Jesús está conmigo. Y tratar de aprender a respetarlo como esposo, porque todo va a influir de los patrones que uno venga de la casa. Entonces, el rol de aprender a ser una buena esposa es un poco difícil al principio. Entonces, no todo era como tan de luna de miel como dicen, porque es una etapa de acomodo y eso es lo más difícil. Y ese es un punto importantísimo. Bueno, creo que todos aquí lo vivimos, ¿verdad? Esa dependencia que dice Marce de que, por ejemplo, si yo me quería ir a mejenguear, porque soltero iba a mejenguear mucho, entonces Marce decía, pero
¿pero por qué? O sea, ¿por qué no se queda conmigo y vemos una película? Y eso es lo que marca a muchos matrimonios que empiezan que dicen, sí, me casé y se me acabó la libertad. Y tal vez no es eso, sino que tenemos que empezar a aprender a que los roles se van Cambia. asumiendo, claro, y nos van cambiando nuestro estilo de vida. Y es un poco lo que hablaba acá, de lo que les comentaba, de ir ajustando seguramente esos gustos, esas necesidades, eh, y poder ir como amalgamándose un poquito más con la Claro. vida familiar, porque al final va a haber esas diferencias. Sí, porque tenía que aprender, bueno, para empezar nosotros duramos muy poquito tiempo de novios. Entonces también nos llegamos a casar y seguíamos conociendo. Conociendo. Bueno, igual uno, creo que uno nunca termina de conocerse porque las situaciones de vida van cambiando según la vida. Pero eh, respetar que él querer amejenguear y yo no lo apoyaba tal vez al principio y ya lo maduré. Ahora más bien me manda a merenguear. Sí. Sí. Pero también creo que depende si por ejemplo, los recién casados trabajan los dos o si solo trabaja uno. Entonces los roles se van acomodando según las necesidades y qué hacer se va acomodando según la rutina de vida. O si se casaron ya con un bebé o con un hijo más grande, entonces van cambiando las situaciones. Uno de los aspectos que quizás es bien importante al inicio del matrimonio son las decisiones financieras. Puede ser que nos hayamos casado y que los dos traigamos, no sé, Deudas. deudas. Tal vez yo no usaba la tarjeta de crédito de manera responsable y entonces le tengo que decir a mi esposa, ¿sabes qué? Yo tengo una cuestión ahí en el banco que nos va a implicar ajustarnos a la faja financieramente. Imagínense la sorpresa de llegar con esa noticia. Entonces, en esa parte, normalmente hablamos de tener idealmente un presupuesto familiar y poder, ese sería el estadio ideal, definir los gastos, poder no salirnos de los gastos y de lo que nosotros tenemos como presupuesto, pero ¿cómo fue y cómo ha sido ese proceso en el conocerse, digamos, en ese tema? Porque cada uno de ustedes traía una disciplina financiera, la que fuese, pero cada uno traía su forma de manejar las finanzas. Cuando ustedes tienen que compartir y administrar ya algo en común, ¿cómo fue esa experiencia? Cuando Marce y yo nos casamos, Marce todavía no ganaba, sino que estaba haciendo una internado, ¿verdad? Sí, ya está a final de carrera. Sí, estaba en los últimos 6 meses de la carrera. Entonces, cuando usted tiene poco dinero o poca entrada, tal vez no es tan difícil decidir qué hacer porque es que lo que entra es para pagar Es lo que hay. lo que gasta, ¿verdad? El tema es cuando ya empieza a entrar, además de los gastos, ya más dinero, ¿qué hacemos con eso? Y digamos, siempre tuvimos el pensamiento nosotros dos como matrimonio de que el presupuesto lo trabajáramos juntos, de que definiéramos los puntos y los gastos juntos, pero es curioso porque aún haciéndolo juntos, Marce los ve de un punto de vista y yo los veo de otro punto de vista. Y ese creo que ha sido, es y será siempre el tema de los matrimonios. Cómo los dos, amándonos, llegamos a decir, bueno, yo aflojo un poquitito por aquí y Marce, usted afloja un poquitito por aquí y vamos allá, ¿verdad? Ahora que Marce gana, también hemos venido en el estira y el encoge de repartirnos los gastos, de cómo buscar un ahorro, porque métodos para ahorrar, para un presupuesto hay muchos. Creo que aquí todos tenemos un presupuesto, tal vez sea muy diferente. El tema para que funcione en el matrimonio creo que es amarnos y en el inicio del matrimonio, cuando fundamos las bases del presupuesto, siempre soñamos, como decía Marce, uy, sí, hagámoslo así, soñemos a tal, pero empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? El presupuesto nunca va a ser como lo planeamos y entonces eso, si hay amor, nos va a permitir pues que logremos avanzar, ¿verdad? Sí, el presupuesto es algo muy importante, como dicen ustedes. Al principio a nosotros nos costó porque ya son dos cabezas pensantes que reciben salario cada uno. Entonces, cada uno tenía los deseos de comprar sus cosas. Y entonces,
eso podría generar conflicto. Y sobre todo cuando hacíamos el presupuesto y a fin de mes veíamos otra vez el presupuesto y que uno no lo cumplía. Entonces es un poco frustrante esa parte. Pero aún así, siempre la clave es el acuerdo. Sí. La No, comunicación. no al final echarle la culpa al otro que ve que por su culpa no estamos cumpliendo con las metas. No, porque también usted estuvo de acuerdo en comprar esto, esto y esto. Entonces, si ya hay problemas grandes financieros, pues uno puede buscar un asesor en finanzas que le ayude a uno, que le dé consejos en cómo manejar las deudas. Y eso es totalmente una realidad. Al menos nosotros cuando empezamos como matrimonio y que muchas decisiones van a ser como muy personales, uno empieza pues queriendo tener un proyecto y decir, bueno, nos hace falta tal cosa en la casa, queremos comprar, ahorrar para comprarnos un televisor o lo que sea. Hoy con todas las facilidades que dan los comercios para ese tema de compra de algún activo en el hogar, se vuelve muy fácil tener crédito. Y mucha gente dirá, y es que es la única forma, Sergio, de hacernos de algo en el hogar. En aquel momento, una persona que nos daba mucho consejo nos decía, si te quieres comprar un televisor, ahorra primero y cómpratelo cuando tengas la plata. Yo al inicio no sabía si eso era la mejor idea porque yo lo quería ya, pero le empezamos a hacer caso. Dijimos, la verdad es que esperémonos, ahorremos y cuando tengamos la plata lo vamos a poder ir a pagar de efectivo y posiblemente hasta vamos a tener una mejor condición, un mejor precio por poder pagarlo cash. Y al final fuimos haciéndolo de esa forma. No todo el mundo va a ir por ese camino y yo lo respeto totalmente, pero sí evidentemente al final las decisiones se tienen que balancear y poder entender si esa va a ser la mejor forma, si yo puedo administrar esas deudas, si soy capaz de enfrentarlas, porque claramente cuando lo quiero ya, entonces voy a tener que pagar un interés y evidentemente eso tiene que estar planeado en el presupuesto familiar. Y perdón, porque las situaciones cambian. Unos se casan y ya tienen casa, otros tienen que ir a alquilar, otros viven con los papás, otros se casan con carro, otros sin carro. O sea, todo eso empieza a generar, ¿verdad? Y ahora, fuera de cámaras, hablábamos que, no sé si será la razón número 1 de divorcios, pero debe ser del top La 3. segunda razón, la primera Ok. es los problemas sexuales, siguen siendo un tema. Y la segunda son los problemas financieros. Las finanzas. Claro, porque en todo hogar tiene que haber un equilibrio y tanto nosotros las mujeres, eso nos da cierta seguridad, nos genera paz, por decirlo de alguna forma, y al hombre también. Entonces tiene que haber una armonía en cuanto a las finanzas en el matrimonio. Marcela decía un punto importante. Ellos se casaron, no tenían mucho de ser novios y se casaron. Entonces entran también en la etapa de terminar de conocerse, pero no hacemos, casi nunca se termina uno de conocer. Y estaban relativamente jóvenes. Nosotros nos casamos ya una más adultita, ¿verdad? Entonces, sí tuvimos 2 años y medio de noviazgo, luego nos casamos, pero estábamos en otra etapa. Cada uno trabajaba y ya teníamos varios años de estar trabajando. ¿Sí? Entonces, cada uno estaba acostumbrado a tener su dinero y a no tener que darle cuentas a nadie de lo que yo hacía con mi dinero. Sí. Entonces, es diferente, ¿verdad? Pudimos haber entrado al matrimonio con eso, con esa idea de yo tengo lo mismo, yo tengo lo suyo y dividimos las cuentas. Hay familias y matrimonios que lo manejan así y si les funciona, pues maravilloso. En nuestro caso decidimos, es una sola bolsa y a esta bolsa entra todo y de aquí sale todo. Nos ha funcionado muy bien. Bueno, pues eso fue una bendición porque tuvimos también un previo y alguien nos educó y decidimos tomar ese consejo, ¿verdad? Pero hay gente que no. Y como decía Sergio, sí traíamos cosas de cada uno de malas administraciones que lo logramos identificar antes y lo resolvimos antes.
Y entonces entramos al matrimonio en otra etapa. Puede ser que no todo el mundo entre igual. Entonces esas cosas son las que hay que venir y poner en orden Claro. y conversarlas nuevamente. Si no se conversan, se vuelve una bola de nieve y revientan alguna. Pero lo importante es eso, o sea, pensar de que estamos formando algo juntos, que aunque manejemos nuestros salarios separados o que lo juntemos y de ahí los gastos, pensar en que esto es juntos, porque ya el pensamiento de que no, cada quien maneja lo de cada quien y reino dividido no prevalece, porque conozco gente que se casa con ese pensamiento y ya van mal. De acuerdo. Pero bueno, entonces si quieren, vamos pasando, la vida continúa, llegan los hijos y entonces ahí se viene como normalmente una etapa muy marcada que es ya el matrimonio con los hijos. Y normalmente con los hijos pequeños viene una serie de actividades, sacrificios, ajustes que toca hacer. En este caso, tanto Jairo como Nicole están en esa etapa y es interesante como conocer también su perspectiva. Posiblemente hayan inclusive tenido que tomar sacrificios en sus carreras, en su trabajo, en cosas que querían hacer y tuvieron que poner en pausa. Y el tema de mantener esa llama siempre viva a pesar de que la prioridad son nuestros hijos. Yo me acuerdo que a mí me costó un poquito, la verdad tengo que ser honesto, en que todas las luces se fueron para el recién nacido y yo, que era la estrella aquí, ya ni me volvían a ver. Y yo tuve que pedirle a Dios madurez, sabiduría, para que eso no se afectara y no se volviera un problema. Jairo, Nicole, ¿cómo les ha ido a ustedes con eso? Bueno, el hecho de tomar la decisión de casarse ya es un cambio muy drástico en la vida de cualquier persona y uno pues no está preparado para esos cambios que va a vivir, pero cuando los hijos llegan, si los cambios eran muchos, ahora los cambios son el doble. Y para bien, lo digo para bien porque los hijos son una bendición. Dios los trae al hogar y traen una felicidad, llenan la casa de alegría y eso hace que también si nosotros sabemos manejar el matrimonio con los hijos pequeños, se fortalezca la unión como pareja. Y ahí es donde tenemos que trabajar esa parte, ¿verdad? Nosotros como pareja para lograr en medio del cansancio, en medio de la atención que requieren los hijos, porque recién nacidos, pues es dedicarse completamente a ellos y nos olvidamos básicamente del compartir como pareja, ¿verdad? Y es ahí donde muchos matrimonios pues empiezan a tener conflictos, ¿verdad? Porque como lo decía Sergio, nos enfocamos únicamente en ellos, pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros y como pareja tomar la decisión de, mira, sí, ellos son importantes en el matrimonio, pero si nosotros estamos mal como cabeza de hogar, las cosas no van a funcionar. Y si Dios nos dijo que íbamos a ser uno, tenemos que aprender a ser uno en el matrimonio, en todas las etapas del matrimonio. Desde que nos casamos, como decían ahora, las finanzas es un tema muy importante, pero también saber mantener esa relación, ¿verdad? Y buscar el espacio para tener comunión con el esposo, ¿verdad? Porque es muy importante mantener viva la llama, ¿verdad? Porque si nos olvidamos del uno del otro, pues ¿qué estamos haciendo, verdad? Son dos personas viviendo y tratando de convivir juntas y realmente de eso no se trata el matrimonio, de vivir bajo la misma casa y dormir en la misma cama, pero no tenemos esa relación. Exacto. Ahora que Israel hablaba de las mejengas, que no había mejengas cuando estaban recién casados. Bueno, cuando hay hijos, peor. Ya llevamos varios años de que no hay mejengas recién casados y ahora con hijos cambia mucho. Yo me acuerdo que Nicole estando embarazada de Keila, el proyecto de vida de nosotros era de que, pues, que Nicole pudiera estudiar, ¿verdad? Yo ya tenía mi carrera, pero todo el foco y el esfuerzo económico era para que Nicole sacara su carrera. Y nosotros no lo teníamos planeado, el Señor dio una palabra, ¿verdad? Nicole queda embarazada y me recuerdo que estando en la universidad, embarazada de Keila, salía a vomitar y yo afuera del parqueo, ¿verdad? Entonces el foco de atención desde ya era otro, ¿verdad? Cuando Keila nace, yo quería seguir estudiando
tuve que parar hasta la fecha. Ha estado ahí en stand-by el tema de los estudios también. Nicole seguir estudiando, sacó su carrera, pero siempre hay un esfuerzo más. Entonces, ese tema del stand-by y también hay algo importante, el no abandonar el servicio al Señor. O sea, hay cosas que pueden esperar. El estudio puede esperar, hay cosas que pueden esperar, pero en el orden que Dios ha establecido, el tema del servirle a Él, inclusive está por los hijos, ¿verdad? Sin embargo, el primer ministerio está en la casa. Entonces ahí entre Dios, el servicio al Señor y los hijos hay un balance importante. Pero hay cosas que de momento pueden esperar y sí cambian. Cambia y se vuelve otra prioridad, ¿verdad? Y seguramente la comunicación entre ustedes es clave para que esas prioridades y a qué vamos a seguir y qué vamos a pausar y eso esté súper alineado, porque si no, entonces se vuelve complejo. Claro, venimos a hablar de un tema de presupuesto, entonces ya empezamos a sacar costos de pañales, costos de la cuota del estudio, entonces ya no daba, ¿verdad? Exacto. Entonces, Citas médicas. citas médicas, que es prioridad. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, de Keila, que ya habíamos contado el testimonio, nosotros llegamos a pagar mucho dinero e inclusive tuvimos que pedir un préstamo. Entonces la situación económica que hablábamos de no endeudarnos, hay veces hay que tomar la decisión sí o sí, ¿verdad? Pero es una prioridad. Entonces cambias, ya no sacas un préstamo para una casa, para vivir cómodo, sino sacas un préstamo de urgencia porque tu prioridad es otra. Por Entonces, salud. tenés Calidad de vida. claro, Dios, por ejemplo, nos bendijo con un vehículo y llegamos a un punto de tomar la decisión, no es lo más importante, ¿verdad? Teníamos que tomar la decisión si lo vendíamos o no. Y lo más importante era la situación con Keila, ¿verdad? Entonces se vuelve algo importante. Clarísimo. Perdón, esas prioridades que tal vez se establecieron al inicio, ¿verdad? Y que uno las puso en un papel o se las creó como en la última charla que dimos del plan estratégico que teníamos para el matrimonio, ¿verdad? Y que decíamos, no está escrito en piedra, es vivo, es dinámico y cambia a veces día a día, porque lo pudimos haber puesto y sí, al año queremos tener la casa. A los 2 años, entonces esto, a los 3, bueno, pero uno pone, Dios dispone. Exacto. Y ahí es donde definitivamente, como decía Jairo, tener esa prioridad siempre, porque a veces cambiamos prioridades, ¿verdad? Y los chicos a veces aparecen aquí y el esposo aquí. Y no, así no era al revés. Y en eso depende nuevamente en la etapa que estemos, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, en una condición también de enfermedad, toda la atención se centra en eso y hay que hacer un reacomodo, un ajuste en el momento, algo que no teníamos planeado, porque obviamente uno no tiene planeado así, al año 3, no voy a enfermar, no se va a enfermar, no, eso evidentemente no lo tenemos en un papel. Entonces, esos pequeños y grandes ajustes, cómo se van manejando y cómo nos van preparando también para esa otra etapa, porque como decía Nick, si no vamos creando una relación desde esa etapa 1, cuando llegamos a la etapa 6, es más, ni a las 6, cuando ya llegan, se van los hijos, nos volvemos a ver como, ¿y usted quién es? Mira, sí es cierto, yo vivía con él, ¿y ahora qué hago con este hombre todo el día? ¿Verdad? O igual, la pandemia, cada quien, si los dos trabajábamos, cada quien se iba. En pandemia, todo el mundo en la casa. ¿Qué pasó en pandemia? Se dispararon los divorcios porque, claro, antes me veía 2 horas, 3 horas y era manejable. Ahora me veía 8 horas, 7 días a la semana. ¿Cómo lo manejo, verdad? Entonces, súper importante ir haciendo esos espacios y que los hijos no vayan creando esa distancia, ¿verdad? Porque hay un ejemplo que dice, ¿cuántos hijos hay? Díganme, ¿qué tan separados estamos, verdad? Pero Quería también decirle a la gente que es tan importante ver que estos ejemplos es una vivencia de todas las parejas, porque hay gente que dice, pero es que solo a mí me pasa esto, o solo yo lo vivo, y eso no es así. Entonces, quiero felicitarlos desde ya porque todos sus comentarios y sus aportes definitivamente son bien importantes y nos hacen reflejar a cada uno de nosotros situaciones en las que muchas veces no sabemos cómo salir,
Pero el consejo siempre es una muy buena decisión. Y para cerrar tal vez en esa etapa, yo recuerdo que hablando y digamos, cuando teníamos ahí como consejería nos decían que los chicos, nuestros hijos entre los 0 y 5 años, todo lo que yo hiciera o dejara de hacer iba a tener un gran impacto en su personalidad, en su desarrollo como joven. Y yo decía, híjole, no la puedo fallar. O sea, si yo me paseo en algo en esta edad es como complicado. Entonces uno anda así como papá primerizo, no le dieron a uno un manual, y a veces era como complejo porque yo tenía cierta visión de lo que yo traía de mi salveque, de mi casa, de mi familia, de mi crianza, y Liana traía otro totalmente y me sacaba con unas ideas que yo no, eso, pero ni en broma. Y al final nos teníamos que poner de acuerdo en cómo íbamos a educar, cómo les íbamos a llamar la atención, tantas cosas. Eh, para ustedes, ¿cómo ha sido esa fase? ¿Ha sido así tan bonita como esta? No, no, pues es todo un reto porque son dos crianzas, como hemos venido hablando, totalmente distintas. Yo fui criada de una forma, yo creo que esa forma es la correcta, y igual él fue criado de una forma y para él eso es lo correcto. Pero tenemos que, la comunicación es fundamental. Llegar a un punto medio y saber que en ese punto medio está de acuerdo él y estoy de acuerdo yo sobre lo que vamos a decidir sobre ella, porque a veces decimos, no, es que es mi hija, sí, pero es también la hija de él. Entonces, estamos formando una personita que va creciendo con patrones que nosotros mismos hasta tenemos que a veces corregir en nuestras vidas que no están correctos, y es ahí donde es súper importante que la identidad que nosotros sabemos que tenemos en Dios se vea reflejada en nosotros para poder nosotros reflejar a Dios en la vida de ellos. A veces, y este es algo que yo tengo grabado en mi mente, cuando vamos a la iglesia un domingo con chicos pequeños es súper difícil, porque los niños son súper inquietos. Bueno, aquí la pueden ver, ella es súper inquieta, pero el hecho de que nosotros desde pequeños, como dice la palabra, empecemos a instruir al niño en el camino del Señor, ellos cuando crezcan no se van a apartar de Dios. Entonces, nosotros en esta etapa sabemos qué es lo que tenemos que hacer como padres. Y en eso estamos los dos súper acuerdos en saber de que llevarlos a la iglesia, aunque no pongamos atención nosotros, es sembrar en ellos. Entonces, en esta etapa tenemos que tener mucha paciencia y saber que no decir, no, no voy a ir a la iglesia porque me va a distraer. No, más bien, voy a la iglesia porque yo necesito que ella entienda que Dios es lo más importante para nuestra casa, para que el hogar de nosotros huela a Cristo, ¿verdad? Claro, es una inversión. Sí, y también el tema de que no solo lo vea, sino sienta que también hay amor, ¿verdad? De sus padres. Porque lo que hablamos, ¿verdad? Es el tema de que no se pierda. Nosotros tenemos que entender las prioridades, ¿verdad? Dios, la familia y lo demás, ¿verdad? Pero también esa relación no se puede perder. En medio de toda esa situación, buscar los tiempitos, ¿verdad? Cuando los hay, Sí. ¿verdad? Pero si fueron 5 minutos al día, que sean provechosos, De calidad. ¿verdad? De calidad. Claro. Sí. Bueno, nos vamos moviendo a la siguiente etapa. Obviamente los chicos crecen, el matrimonio se sigue adaptando a a esos nuevos cambios. Los chicos pasan ya del colegio, inclusive, o de la escuela al colegio. Ya posiblemente el matrimonio tendrá 10, 15 años de vida matrimonial, y claramente vienen nuevos retos, nuevas situaciones, nuevos escenarios, decisiones que tomar. Y aquí creo que tanto Giovanni como Yesenia nos pueden ayudar a entender un poquito más cómo lo han vivido desde su carne propia, esa etapa. Eh, Así que bueno, ¿cómo ha sido ese ajuste? ¿Cómo lo han vivido en este momento ustedes? ¿Cuáles han sido esos principales desafíos con los que se están topando? Bueno, ha sido para nosotros una etapa nueva, ¿verdad? Cada etapa de matrimonio es diferente, como lo venimos hablando. Y es todo un desafío, ¿verdad? Ya que los chicos más creo que, ¿verdad? Para los dos, pero en mi caso, que yo estaba en la casa con los chicos ya que están en la escuela, es todo un desafío, ¿verdad? Ponerlos a estudiar, que más ahora, ¿verdad? Con la pandemia fue algo que
yo, bueno, decía, Señor, ayúdame porque ya me voy a volver loca porque tras de que mamá, esposa y maestra de todo, ¿verdad? Entonces fue todo un reto y es todo un reto, ¿verdad? Lo que estamos viviendo ahora porque nuestra hija ya es una adolescente, está en esa etapa, ¿verdad? Que ¿Cuántos años tiene? así él tiene 14 años, y entonces va para 15 años y ya cumplió 11, ¿verdad? Entonces es como que ya entrando también a la adolescencia, esto es todo un reto, ¿verdad? Porque sus cambios, ¿verdad? De humor, el cambio, ¿verdad? De ellos que están en ese reto, ¿verdad? Que si me comporta así o no, y qué me van a dejar mis papás, ¿verdad? ¿Qué es lo que me van a permitir? Es todo un reto. Y bueno, en lo personal, para mí fue todo un reto dejar de ir a Graciela al colegio, porque yo decía, "Ay, con todo lo que se está viviendo, con todo lo que está pasando, cómo está el mundo", y yo decía, no, mejor no la voy a mandar. Pero, ¿verdad? Es parte de la vida que yo sé que también ella necesita, ¿verdad? Desarrollarse como persona. Y bueno, yo digo, bueno, estamos en esa etapa, ¿verdad? Que estamos ahí, digo que siendo probados. Sí, y como lo compartían ahora, ¿verdad? Nico y Jairo y también Luni y Marcela, cada etapa, ¿verdad? Enfrenta nos reta, ¿verdad? A diferentes cosas, desafíos. Bueno, nosotros tenemos 17 años, casi 18 ya de casados, y hemos pasado por algunas etapas, ¿verdad? Y ahora que los escuchaba decía, bueno, sí, pues, nos pasamos también por eso, ¿verdad? Y ahora que los escuchaba hablar decía, qué bueno que hubiera un manual, ¿verdad? Para el matrimonio. Ujú. Y después me pensaba, bueno, aunque lo hubiera, eh, creo que cada realidad de cada matrimonio es diferente. Y es ahí donde entra a jugar el papel indispensable, ¿verdad? El consejo que nosotros como matrimonio podamos tomar de parte de Dios, de parte del Señor. Cada etapa que nosotros enfrentamos en nuestro matrimonio es indispensable, ¿verdad? El consejo que nosotros podamos ir a buscar, ¿verdad? De parte de Dios. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? En cada una de las etapas que ellos han compartido, han sido retos que nosotros hemos tenido que enfrentar y que muchas veces también hemos tenido que ir a buscar el consejo, ¿verdad? El consejo de Dios para saber cómo enfrentar esas etapas. Y ahorita con ellos, nuestros hijos que ya están de casi 15, ¿verdad? Y 11 años, ha sido un cambio que nosotros sí realmente lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque conforme ellos van creciendo, yo creo que van demandando más tiempo, ¿verdad? Cuando están muy pequeñitos, tal vez ellos no tienen esa conciencia, ¿verdad? Y por ahí Jairo se dice, más tiempo, sí, más tiempo. Conforme van creciendo, se van a ir dando cuenta de que te van a ir demandando más. ¿Por qué? Porque cuando están pequeños, ellos tal vez no tienen esa conciencia, ¿verdad? De que el tiempo, ¿verdad? Que me está brindando mi papá. Pero cuando llegan a cierta edad, ellos ya te comienzan a demandar tiempo. Y ahora la parte que sigue Jairo, la parte de servir a Dios, los que servimos a Dios, los que dedicamos tiempo a Dios, hay un equilibrio, ¿verdad? Que tienes que ahora comenzar a trabajar de una manera todavía mejor. ¿Por qué? Porque ya vas a tener a alguien que te va a decir, papá, en mi tiempo. Papá, mira, papá pasa tanto tiempo en la iglesia, papá pasa tanto tiempo ocupado haciendo esto, haciendo lo otro, y mi tiempo, papá, ¿verdad? Entonces hay que aprender, yo creo que todavía en estas edades y todavía más tomando en cuenta el hecho de que, por ejemplo, nuestra hija Ciel está en una etapa difícil, ¿verdad? Sobre todo para la mujer, donde hay muchos cambios a nivel hormonal, ¿verdad? Y de todo, ellos demandan más atención, demandan más atención. Y yo creo que es una etapa crítica. Yo me atrevería a decir que la edad en la que ellos están es una etapa crítica donde tienes que poner bastante atención a lo que te dicen y a lo que te hablan, porque es una etapa que puede incluso marcar un antes y un después para ellos, ¿verdad? Hay muchos preadolescentes que es una etapa donde después de que pasan por ella, se pierden. Sí. ¿Verdad? Hay muchos peligros, hay muchas tentaciones, máxime que, como decía mi esposa, entran ahora a un colegio donde tienen que compartir, ver cosas que no están acostumbrados a ver. Hay que prepararlos, ¿verdad? De una manera diferente, de una manera especial y sobre todo darles tiempo, sentarnos, poder escucharlos, qué es lo que tienen que decir.
y dedicar ese Darle espacio, consejos. darle ese consejo, ¿verdad? Y eso es difícil ahora, y nosotros lo notamos, ¿verdad? Que vamos a ver, en la misma vida, las mismas responsabilidades que ahora la vida está exigiendo para la mayoría de la gente, exige a veces que incluso padre y madre estén trabajando y a veces no tengan ese espacio, no tengan ese tiempo para los hijos. Todavía para los que están trabajando es todavía un mayor reto, es el sacar ese espacio. Nosotros tenemos la ventaja que en mi casa, bueno, ahora mi esposa está trabajando, pero no está trabajando a tiempo completo. Está ciertos días en la casa donde puede atender, la verdad, a las necesidades de los hijos, pero no solo de la responsabilidad de ella. O sea, yo no puedo decir, no, pues ya ella está en la casa, que ella Le se encarga toca, de hacerlo. Sí. No, ¿verdad? A los dos nos corresponde. Sí. A los dos, aún a veces que yo llego cansado de mi trabajo y todo, necesito sacar ese tiempo y ese espacio que a veces nos cuesta. Y todavía, créanme que cuando viene esa etapa de la adolescencia, si antes pedíamos sabiduría al Señor para saber enfrentar esas etapas, ahorita, ¿verdad? Todavía más. No, y es todo un reto también con el de delegar esas responsabilidades, porque ahora que yo paso más tiempo ocupada, entonces ¿verdad? De hecho, un día estos nos sentamos, digo, ocupo que me ayuden porque yo no puedo con todo, ¿verdad? Entonces vamos a delegar responsabilidades porque es muy cansado, ¿verdad? Para mí, con todo, el ser esposa, el ser, porque yo salgo, primero dejo trato de dejar todo lo que puedo en mi casa hecho, voy a trabajar y regreso también a hacer comida y todo. Bueno, me ayudan porque si no yo no puedo, ¿verdad? Y entonces, pero con esto de que ahora, ¿verdad? Decíamos que demandan más tiempo, es cierto, demandan más tiempo porque ellos necesitan ser escuchados y con el tiempo del servicio al Señor también, ¿verdad? Estamos también en esa etapa de tratarlos de ir encaminando a que se vayan desarrollando en sus ministerios también. Entonces, es todo ese reto de que ellos vayan, ¿verdad? Buscando más del Señor, de que gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos tenido esa dicha que ellos han nacido, ¿verdad? En un hogar cristiano y que nosotros hemos inculcado, ¿verdad? La palabra del Señor desde que estaban en mi vientre y ahí han ido. Pero, ¿verdad? A veces es todo ese reto que seguimos, ¿verdad? A ellos encaminando en el ministerio que se desarrollen también. Y ha sido muy bonito a la vez. Qué bonito. Bueno, sin duda es una de las etapas también muy bonitas, pero también con mucho desafío y como dicen ustedes, estar tomado de la mano de Dios, pidiéndole mucha sabiduría, sobre todo porque sabemos que en esa época, en ese momento, nuestros hijos requieren inclusive como dicen ustedes, nos piden más tiempo, nos piden compartir mayor calidad de tiempo y es importante. Ahora, Vamos, una pregunta. Dijiste que habías, que ahora trabajabas un poco más desde la casa. ¿Siempre has trabajado o en algún momento tuvieron que hacer un ajuste de tomar alguna decisión de sí, no? Bueno, yo cuando nos casamos, yo trabajaba recién casada, después había dejado el trabajo porque yo dije, bueno, ya quiero beber, yo no quiero trabajar estando embarazada, entonces ahí hicimos una pausa. Y bueno, hasta ahora es que he estado trabajando más, ¿verdad? Y ha sido algo de un reajuste, ¿verdad? Acomodarnos, que tal vez no era porque queríamos, ¿verdad? Porque también hace para acomodar las finanzas, ¿verdad? Que es otra parte que a la vez que ellos demandan más tiempo, también demandan, ¿verdad? Más económicamente, porque el hecho de que ya estén en un colegio, ¿verdad? Y en la escuela, pues demandan muchos gastos. Entonces, cuando están pequeñitos demandan gastos, pero después ya van a demandar más gastos, ¿verdad? Y el hecho de que estén estudiando, más, ¿verdad? Que ya estamos con un adolescente que ya quiere sus cosas, ¿verdad? Y que ella ya necesita su plata para llevar al colegio, que ella quiere comer esto, que quiere salir cuando sale, ¿verdad? Y nosotros supervisamos, ¿verdad? Con quién sale y todo, ¿verdad? Y ya ella demanda, ¿verdad? Eso. Y entonces ha sido un ajuste en todo, reajuste. en todo. Bueno, sin duda esto, como hablamos de las etapas en el matrimonio,
el presupuesto familiar que posiblemente hoy tenga Guni o que tenga Nicole y Jairo sea muy diferente al que ustedes tienen, y posiblemente ese ajuste, toda esa planificación o esa previsión pues se va adaptando de acuerdo a cómo vamos moviéndonos en las diferentes situaciones que vamos enfrentando, que van cambiando. Sí, así es. Ahora, hablando de la siguiente etapa, ya cuando los hijos crecen un poquito más y están en esa etapa donde ya están saliendo del colegio, ya están en la universidad, y que evidentemente son también otros desafíos, otras decisiones, y en esa etapa pues hoy creo que tanto Liliana como yo lo estamos viviendo con nuestros hijos en nuestro hogar, eh, y también nos vemos que sería impactados por otras situaciones que ya vienen por la misma edad, la enfermedad, toparse con alguna enfermedad, que una noticia quizás de salud no tan buena, y que en ese momento uno dice, bueno, tengo que estar tomado de la mano de Dios, ahora sí se viene la prueba, papá, y cómo la vamos a enfrentar. Yo te pregunto, mi amor, ¿vos has visto un cambio de nuestra familia ahorita como éramos hace 5 años? Evidentemente que sí. Y una de las cosas bueno, que más nos ha costado en muchas cosas es ponernos de acuerdo en cómo educarlos, o sea, en cada una de las etapas. Porque como Sergio decía, él trae ciertas cosas que algunas son a mi gusto muy cuadradas. Y entonces él dice que yo soy la alcahueta. Entonces es un estira y encoge, y muchas veces nos vemos discutiendo y teniendo diferencias, no por nosotros, nada que ver nosotros como pareja, es por ellos. No me gustó como le llamaste la atención, entonces entramos en ese conflicto, ¿verdad? Entonces, como dice por ahí, hijos pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Y ahí vamos, ¿verdad? Porque entre más chiquititos, pues ni cuenta se da. Entonces, podía uno, hasta en ese momento, de arrugar la cara o lo que fuera. Ahora no se puede. O sea, nosotros tenemos uno de 18 y otro de 15. El de 18 ya inició la etapa universitaria y es todo un desafío. No solo porque hay que prepararlo para esa la vida adulta, ¿verdad? Y nuevamente, lo que decía Giovanni, el consejo divino, o sea, no tiene precio, porque hay momentos y situaciones en que no se sabe si para la derecha, para la izquierda, arriba, para abajo, ninguno de los dos. Y es donde definitivamente uno dice, bueno, Señor, usted sí sabe qué hacer. Usted conoce todas estas etapas y se las sabe de memoria y tiene la respuesta. Dame la sabiduría para saber si tengo que decir que sí o tengo que decir que no. ¿Y por qué? Y porque ya cuestionan. Pequeños no cuestionan, pero ya, bueno, de la edad de las de ustedes también. Antes, y la crianza ha cambiado también. Antes uno no podía decirle a los papás, ¿por qué? Porque, o sea, no. Pero ahora es, ¿y cómo por qué? Entonces no es sencillamente sí, ¿no? Entonces sí hemos tenido cambios y hemos tenido que hacer esos ajustes, incluso ajustes en el itinerario familiar, porque entonces ya antes siempre era lo que nosotros, vamos. No, como ahora es, usted no, yo tengo tal cosa, no, yo tengo tal otra. Y entonces es un acomodo de nuevo, bueno, un momento, entonces como es. Perdón, y hay una parte, porque nosotros, digamos, como papás no hemos llegado ahí, estamos con bebés, pero sí fuimos jóvenes y tenemos esa etapa un toque fresca, en donde, por ejemplo, en el caso de Jesse y Joa, esa adolescencia el papá decía no y punto y se aguanta, pero ya en la etapa de sus hijos, uno es como, porque no solamente me da permiso ir a una fiesta, y si puedo tener novia, ¿ah? O me gusta tal chiquilla, y entonces uno como papá es decir, si lo amarro mucho y no lo dejo experimentar para que aprenda, pero si lo suelto mucho y se me va, o sea, ¿qué hago, verdad? Eso es interesante.
Sin duda, y yo lo que he visto es en esta etapa al menos hay tantas posibilidades de tener un conflicto con mi cónyuge, pero sí, todas, porque en todas podemos diferir de lo que yo crea. O sea, yo tal vez, por ejemplo, en un tema, el tema académico en el colegio, tal vez yo quiero que Algo mis tan hijos, sencillo como eso. tal vez yo quiero que a mis hijos les vaya bien y que tengan buenas notas porque creo que eso es lo mejor para ellos y eventualmente cuando les va mal, tal vez ella piensa que no está mal, que tampoco hay que... Entonces yo digo, "Ah, lo que pasa es que si yo los veo viendo tele y jugando play, pues no veo que se estén esforzando y entonces ahí es donde yo vengo con el tema y eso es una de las realidades, es una realidad. Yo digo, si no les está yendo bien es porque yo los quiero ver que estudiaron, que se quemaron las cejas y que me digan, sí, no, me fue, y sí, está bien, pero si no veo que le dedico tiempo al estudio, entonces, en resumen, lo que le estoy pidiendo a Dios hoy es que me ayude a tener sabiduría, que me permita poder también influenciar de manera positiva a mis hijos, que ellos tengan la madurez también de que sientan que el estudio, quienes son los primeros beneficiados son ellos, y que yo ojalá no tenga que estar detrás de ellos insistiendo en el tema de estudio, que ya sean los principales convencidos en que el colegio y todo lo que van a aprender en la universidad es para ellos y que nosotros seamos más como un apoyo y que vaya como fluido. Eso sería mi idea, pero ojalá que en algún momento se logre. Y nuevamente, el Miki decía lo de llevar a los chicos cuando están pequeños a la iglesia. O sea, nosotros pasamos por eso también. Es una etapa realmente a veces hasta frustrante, porque uno dice, voy, no recibo nada, y ellos menos. Eso es lo que uno piensa, pero Dios siempre hace su trabajo. Entonces, hoy por hoy, a la edad que tiene, digamos, Esteban, es una de las cosas que no son negociables. Hay cosas que se pueden negociar y siempre lo hemos puesto así. Y han ido cambiando también, vamos a ver. Han ido cambiando nuevamente. Hay cosas que habían, que no eran negociables, que ahora han tenido que suavizarse un poco, pero el tema de congregarse, de tener ese espacio, no es negociable, aunque a veces uno vea, porque si ve ciertas situaciones y ciertas actitudes que uno dice, no es por ahí, pero como Sergio decía, es que tampoco no podemos tocarlo tanto porque hasta dónde. Como un jabón. Es como Si lo aprieto mucho. exactamente. O como más volumen, menos volumen, dónde le ajusto, ese se estira y encoge, pero eso de instruir al niño en el camino y cuando joven no se aparta de él, yo sé que nosotros sabemos que los principios están ahí. Sabemos que el Espíritu Santo les va a decir qué es bueno y qué es malo. Porque ya en este momento hay muchas cosas que el mundo las ha hecho normales y que son esto y ellos lo ven y ellos han crecido con eso. Y otra de las influencias, sí, ellos tienen todo un clic de distancia, nacieron con eso. Sí. Nosotros no. Nosotros supimos, por lo menos aquí, digamos, Jerry también supo lo que era no tener el internet. Nosotros nacimos con internet, no nacimos con una computadora ni con un teléfono. Ellos sí. Entonces, y también el tema ¿verdad? Entonces ellos tienen toda esa influencia y a veces uno quiere hacerles, como meterles en la cabeza, vea, es que eso no es lo único, pero es que para ellos no lo van a entender porque es su mundo, ellos no pueden entenderlo. Uno lo entendió porque lo vivió. ¿Cómo entendés algo que no has vivido? Por lo que no has pasado, ¿verdad? Entonces es un tema, a veces se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces para Sergio, prioridad es que sí, o sea, él sería feliz viéndolos estudiar toda la tarde, toda la noche, toda la madrugada, ¿vale? Pero él es, sí, porque él fue un estudiante Porque no es muy aplicado. Yo no digo que yo no fuera aplicada, pero no a ese nivel, o sea, no. Entonces, sí chocamos, o sea, a veces chocamos con eso. Yo creo que ese es uno de los conflictos que vamos a llegar a tener. Hablarlo Pensaba lo prepara. Sí. Y eso es lo que estamos viendo si ya pasamos por esas etapas,
qué les pasó a los demás para irnos preparando un poco mejor. Pero Eso es. es curioso cómo cambian, porque al principio del matrimonio los conflictos eran de ajustarnos en las cosas que nos gustaban, que no nos gustan, qué hacer, qué no hacer, pero conforme va avanzando la vida en el matrimonio con los hijos, todo el conflicto y todos los problemas empiezan a centrarse en ellos, ¿verdad? Es curioso cómo va avanzando y pues Sí. ahí es donde Cambiando el foco. sí, el foco del matrimonio, ¿verdad? Y no es enfocarnos de que somos un matrimonio con hijos y que lo importante también es tener siempre nosotros esa comunicación, ¿verdad? Y centrarnos en que sí, estamos criando unos niños, pero estamos casados y somos mujer y esposo, esposa y esposo, y no descuidar eso, ¿verdad? Claro. Y lo vemos a lo largo de todo lo que hemos hablado. Sí. Bueno, Y para ir me imagino, perdón, serio, que económicamente también va cambiando, porque ya no es que usted le da plata, o sea, llame papi, plata para tal cosa, o mami, No, ¿verdad? O sea, es ya entrar más bien y cambias el modelo. Ya no das plata. Ya entonces ahora es como un sueldo. O sea, una Sí. mesada. sí, Aquí está. Ahora es enseñarle a que administre Ujú. eso. Eso es lo que usted tiene. Si se lo Sí. comió un día, lo siento. Pero es también esos ajustes de irle dando, ¿verdad? Es eso, enseñarlos para la vida adulta. claro. Sí. Y darles esas otras pautas que, y la parte financiera también hay que hacer todo un ajuste. Ahora, ya para ir cerrando en esta etapa, y al menos yo, hay dos cosas que vivo y que todavía siento que tengo que trabajar mucho en eso, porque no sé si les va a pasar a los hombres, pero yo por más tiempo que pase con mis hijos y quiera compartir con ellos y digo, ya lo logré, cuando les pregunto tal cosa, ¿cómo te fue? Bien, papi. ¿No? Cuando llega la mamá, le tira toda la historia que a mí no me contó y yo digo, pero hombre, ¿en qué me perdí? Porque yo no logro esta conexión que pues logran con la mamá. Y si yo le dije o sea, para mí es un desafío que los chicos me lleguen a contar cosas que quizás con la mamá sí tienen como el tiempo, inclusive en algún momento ha sido hasta un conflicto, porque yo digo, ¿por qué es así? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo para que ellos se abran? Pero no sé, es un tema natural. Yo, Si hubiera estado, perdón, el pastor Gulli le dice, es que mami es mami. sí, y yo a veces no, y no lo termino de entender porque yo con mi papá, yo le contaba todo y pasaba horas hablando en la cama con él un domingo, horas, no les miento, horas. Y con mis hijos hoy, tengo que ser honesto, estoy muy diferente. Los pueden estudiar mucho, Si sí. logro hablar con ellos 5 minutos ya me siento bendecido. Vamos a ver, esa etapa es difícil también. O sea, Ah, sí. ellos hablan en monosílabos. Bien, sí, no, Ajá. ok. Y más si son varones. Ajá. Entonces, lo que yo le decía a Sergio, o sea, lo que tenemos es replantear cómo le fue. Bien, no es cómo le fue. ¿Qué fue lo mejor que te pasó hoy? ¿O qué fue lo más malo? Es reformular la pregunta para obligarlo a que le cuente a uno un poquito más. Entonces ya, si me dijo 2, 3 palabras más, me voy por ahí, por aquí, por allá, y por ahí le va uno, ¿verdad? Pero es eso. Y es un aprender, porque sí, a veces Sergio se frustra y me dice, o sea, por ejemplo, la semana pasada me tocó estar fuera por trabajo. Entonces, cuando llegué, Santiago había tenido una actividad, una fiesta de 15 años, que ese es otro tema también, las fiestas de 15 años que ya retomaron. Entonces me dice, ahí me dijo que bien, no sé cuánto. A mí me contó, pero yo le pregunté, además, las mujeres preguntamos más, seguro para contarle que mami ya se calle, mejor le cuento. Exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces es un sí me motivo. contó, me dice, pero ¿qué tanto le contó, verdad? Entonces a veces también genera frustración en eso y como pareja, entonces es sentarnos a hablar para que no se sienta él tampoco desplazado, porque se siente también feo. Y es parte del respeto que la Biblia manda que tenemos que tener. ¿sabes? Y otra cosa que también en el matrimonio, en esta etapa al menos nosotros estamos viviendo, que posiblemente sea común para otras, es la salud de nuestros papás. Sí. En este momento, bueno, mi papá falleció hace ya muchos años, pero empiezan a venir quizás situaciones de salud de nuestros padres y cómo estar alineados en el matrimonio para poder enfrentar, porque posiblemente nos va a tocar
ayudar a nuestros papás, dedicarle tiempo al cuidado de nuestros papás, tener en el presupuesto familiar posiblemente algo preparado para esas situaciones. Mi mamá, por ejemplo, hace unos años se cayó de unas gradas, llegó al hospital casi muerta, el hombro chao, eh, y eso implicó prácticamente como 2, 3 años de cuidado, de terapias, y claramente nosotros en nuestro hogar, bueno, mis hermanos, tener que replantear cómo íbamos a cuidar a mami, quién le iba a llevar a las citas médicas. Hoy también mi suegra también está viviendo una situación de salud donde yo he tenido que también ser muy consciente de eso, de ser flexible, de apoyarla a Ileana para que ella pueda dedicarle el tiempo y nosotros también como familia poder cuidar cuando se pueda cuidar, dedicar tiempo, etcétera. Entonces, son situaciones que ya también por la edad de nuestros papás posiblemente nos vamos a enfrentar y que eso hay que ponernos de acuerdo para que eso no se genere un conflicto, Exacto. porque fácil se puede hacer un problema de que no, que por qué, que por qué esté tomando esta decisión, por qué usted está dedicando tanto tiempo a esto, O dinero, familia, qué pasa aquí en la mesa, etcétera, qué pasa con sus hermanos también deberían estar ahí, o sea, pueden haber 1000 cosas, pero lo primero, que al menos lo que yo he pensado es, hay que ponerlo en las manos de Dios y yo como cónyuge tratar de ser lo más, ¿cómo te diría? También obediencia, ¿verdad? A lo que nos manda Dios. Honra a padre y madre. Sí. Mm. Pero bueno, ahí conozco también casos donde el esposo o la esposa se olvidó de su cónyuge y dijo mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá y chao, y han venido divorcios por esas situaciones. Entonces es como pedirle al Señor sabiduría para tener un balance, porque primeramente es mi cónyuge, dijo, me separé de mi madre y mi padre, dejaré a mi padre y mi madre y yo tengo un hogar y yo soy cabeza de ese hogar, entonces yo no puedo tampoco desconocer eso. Entonces es pedirle mucha sabiduría a Dios. Vamos a cerrar aquí esta primera parte sobre las etapas del matrimonio y posteriormente continuaremos con la siguiente fase, así que no se lo pierdan y nos escuchamos en la próxima. Gracias.